¿Ya? Bien, vamos a iniciar la sesión número 5 de nuestro curso de estadística. En las semanas anteriores hemos estado viendo lo que son la tabla de frecuencias, pero para datos agrupados. El día de hoy vamos a ver lo mismo, pero vamos a hacer con agrupación en intervalo. ¿Ya? Tabla de frecuencia de una variable continua. Agrupación en intervalos. Vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Dice, es aquella tabla donde los datos originales se clasifican en intervalos de clase debido al gran número de datos. Ah, ya. Entonces voy a tener datos que, como dice aquí, van a ser de gran número y los vamos a tener que poner en intervalos, ¿ya? A ver. Ejemplo, a continuación se proporciona como datos las remuneraciones semanales en dólares de 50 obreros de una industria. Ya, mira, acá hay 50 obreros y estos datos son las remuneraciones semanales que cada uno percibe, que cada uno recibe. Uno recibe $70, otro 47, 67, etcétera. Como son bastantes datos, acabamos de leer que vamos a tener que ponerlos en intervalos de clases. Vamos a ver cómo se determina eso. Punto A, determinación del rango, es decir, de cuánto a cuánto tenemos que colocar los intervalos. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? Es la diferencia entre el mayor, es decir, entre el mayor valor y el menor. Entonces tú vas a buscar de estos datos el mayor valor y le vas a restar con el menor valor. De eso te va a salir la determinación del rango, ¿no? Por ejemplo, de estos datos, ¿cuál es el mayor valor? 94, ¿no? Y el menor valor, 46, ¿no? Acá está, ¿no? Acá abajo está, ¿no? Si tú restas estos dos valores, te sale 48. ¿Quién es ese? Ese va a ser el rango. ¿Ya? Listo. Tenlo en cuenta, determinación del rango, el de mayor valor con el de menor valor de los datos. ¿Ya? Ahora, determinación del número de intervalos de clase, conocido con la letra K. ¿Cómo hallamos? Dice, consiste en dividir el rango en números convenientes de intervalo de clase, generalmente del mismo tamaño. No hay una fórmula exacta para calcular el número de intervalos de clase. Sin embargo, existen tentativas y aproximaciones. Ya, a ver, podemos considerar dos tentativas. Número de clase K igual a 5 si el número de datos 2 es menor o igual a 25. Entonces K va a ser igual a raíz de 20 de N si N es menor que 25. Hay una fórmula que es la fórmula de Sturger, ¿ya? ¿Qué dice? Que la clase K va a ser igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de N, donde N es el número de población o de muestra, ¿no? Entonces podemos asumir, ¿qué cosa? Que K va a ser igual a la raíz de N, perdón, claro, a la raíz de N, que es raíz de 50, que es igual a 7,7. Es decir, el número de intervalos de clase puede ser de 6,7 u 8. ¿Ya? Ahora, K, el otro método, ¿no? K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de 50. Y eso sale 6,6. Es decir, el número de intervalos de clase puede ser 6,7 u 8, el mismo que el anterior, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar el intervalo de clase, puedo aplicar dos formulitas, ¿ya? Puedo aplicar esta formulita
¿Cuándo aplica esta formulita? Cuando la población sea mayor a 25. ¿Ya? Saco raíz cuadrada de n y me halla el intervalo de clase. Pero si en caso el n es menor, puedo aplicar esta formulita para hallar el intervalo, ¿no? K1 más 3,5 logaritmo de 50. ¿Ya? Normalmente este logaritmo lo podemos trabajar con una calculadora. ¿Ya? Entonces vamos a ver con cuál lo trabajamos mejor. ¿Ya? Ya tenemos más o menos en mente, ¿no? Ahora, medida de tendencia central. Esto ya hemos visto ya, ¿no? La media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética, llamada también media o promedio aritmético, mira cómo se trabaja. Mira, mira, x1 por f1 más x2 por f2 más x3 por f3 más x a la n por fn sobre n. ¿Ya? Aquí cambia un poquito la media aritmética, ¿no? Antes solamente sumaba todos los valores y lo dividía entre la cantidad de n. Ahora no. Voy a sumar los valores, pero lo voy a multiplicar con su f1, su frecuencia absoluta 1. ¿Ya? Dato 2 con frecuencia absoluta 2. Dato 3, así. ¿De acuerdo? La mediana, ¿ya? Es aquel valor que separa en dos grupos de igual cantidad de datos. Para datos clasificados se emplea la siguiente relación, ¿no? ME, L sub ME más N sobre 2 por FME menos 1. Esto lo vamos a ver luego, ¿ya? Para que lo entiendas en un ejercicio. La moda es el valor que se representa con mayor frecuencia en un grupo de datos, ¿ya? ME es el intervalo mediano correspondiente. M menos 1, intervalo mediano correspondiente anterior al correspondiente, ¿ya? A ver, ¿cómo determinamos el tamaño de los intervalos? ¿Cómo lo determinamos? Es decir, la amplitud de clase. La amplitud de clase va a ser el rango entre el número de clase, ¿no? Que es K. R sobre K, rango entre la amplitud o el intervalo de clase. En caso anterior ha sido 48, que es el rango, entre 8, que es el intervalo de clase, que sale 6, ¿no? Ahora, ¿cómo determinamos los límites de clase? Esto es importante. Dice, se recomienda que el límite inferior, es decir, el primero del intervalo de la primera clase, sea el menor de los datos. Enseguida se agrega C. ¿Quién es C? C es el tamaño de los intervalos, ¿no? C es igual a R entre K. ¿Listo? Se agrega C para obtener el límite superior de dicha clase. Del ejemplo, el intervalo semiabierto de la primera clase, ¿no? Este 46, ¿quién es? El dato menor de todos ellos, ¿no? El dato menor, 46. ¿Por qué le ha aumentado más 6? Porque hemos hallado que el tamaño de los intervalos va a ser 6, ¿no? Se ha dividido R entre K, ¿ya? Y así empieza a subir, ¿no? Ahora, determinación de la frecuencia de clase. Consiste en determinar el número de datos que cae en cada intervalo de clase. Del ejemplo, en la primera clase, 46 y 52, existen dos datos, es decir, F1 es igual a 2. Es decir, en este rango existen dos datos según nuestros valores aquí, ¿no? Acá. Pues quiere decir que tu frecuencia 1 va a ser 2. 2, ¿no? Marca de clase. Es el punto medio de intervalo de clase. Por ejemplo, si yo tengo estos valores 46 y 52, hago la semisuma y sale 49. ¿Quién es 49? La marca de clase. ¿Ya? Amplitud o ancho de clase. Es la diferencia entre el límite superior e inferior de cada intervalo, ¿no?
Acá yo tengo, es parecido, en realidad la amplitud o ancho de clase es parecido al tamaño de intervalo, ¿no? Porque igual, ¿no? Vas a restar el mayor con el menor y este valor que es 6 es el mismo que está aquí, ¿no? En tamaño de los intervalos. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Listo. A ver. Por favor, presten atención que uno parecido viene en el examen bimestral. Bien. A ver. Dice el ejercicio. Se muestra la siguiente tabla de distribución de los trabajadores de acuerdo con los años de servicio en su empresa. Es decir, hay trabajadores que han hecho una encuesta de acuerdo a su año de servicio. Por ejemplo, de 0 a 5 años hay 25. De 5 a 10 años hay 15. De 10 a 15 años hay 35. Y de 15 a 20 años hay 5. Ahora, date cuenta, acá hay un dato abierto, ¿ya? Quiere decir que solamente toman de 0 hasta cuánto. Si es abierto, obviamente va a tomar de 0 a 4 años. Y el quinto pasa al segundo, ¿no? De 5 a 9 años. De 10 a 14 años. Y de 15 hasta 19 años, ¿ya? Aunque acá debería ser también abierto, ¿no? Puede tomar también hasta 20, pero vamos a ver cómo se maneja este ejercicio, ¿ya? A ver, mira, de 0 a 5 hay 25 personas, de 5 a 10 hay 15, de 10 a 15 hay 3, de 15 a 20 hay 5. A ver, ¿cómo se maneja esto? Primero, ¿puedo calcular el total de personas? Claro, profe, la suma de ellos es el total de personas, es decir, ¿quién va a ser? Tu n, ¿no? ¿Cuánto vale el n? ¿Cuánto? 80 o 100. 25 más 15, 40. Más 40, 80, ¿no? 80. Listo, profesor. Listo. Ya tengo 80, pero pregunta, ¿estos valores quiénes son? Según tu conocimiento de las clases pasadas, estos valores, ¿qué viene a ser? ¿Qué tipo de frecuencia viene a ser? Correcto, la frecuencia que absoluta. Frecuencia absoluta 1, él va a ser frecuencia absoluta 2, él va a ser frecuencia absoluta 3 y él va a ser frecuencia absoluta 4. ¿Qué te dice la primera pregunta? ¿Cuál es la frecuencia relativa correspondiente al rango 10,15? Ya. Te piden tu frecuencia relativa, H minúscula sub I. Pregunta, ¿cuál era la fórmula para HI? Es frecuencia absoluta entre
el número de muestras, ¿cierto? Listo. ¿Para qué rango te pide? Para el rango 10, 15. Entonces, más o menos, yo lo que tengo que ir acá es en esta posición de aquí, ¿no? Hallar la frecuencia relativa para él. Listo. Hallo, pues, ¿no? Hallamos. A ver, la frecuencia relativa. A ver, 1, 2, 3. Para la posición 3, ¿cuánto vale? Será F3, 35, ¿entre cuánto? Entre 80. ¿Cuánto es 35 entre 80, por favor? A ver, 0,4375, ¿no? 0,4375. Ahora, cuando son números muy grandes, te recomiendo que lo trabajes con los 4 dígitos de los decimales, ¿ya? Cuando son números grandes, como en este caso 35 entre 80, te recomiendo que lo trabajes con los 4 dígitos de los decimales para que sea valores más exactos, ¿ya? Entonces ya hallé la pregunta número 1. Ya está. ¿Qué dice la pregunta número 2? Calcula el valor de A más B más C. A ver, ¿quién es A? La frecuencia que absoluta acumulada. ¿Cómo era esto? Copiaba el mismo 25 y sumaba en forma escalonada, ¿sí o no? 25 más 15, 40. 40 más 35, 75. Entonces, según la pregunta 2, tengo que hallar A más B más C. ¿Cuánto vale A? 25. ¿Cuánto vale C? Perdón, B, 40. 40 más, ¿cuánto vale C? 75. ¿Cuánto sale esto? 36. ¿Cuánto? 25 más 40, 65. 65 más 15, ¿cuánto es? 140, ¿no? Pedido de Yandel. Esto parece un 6. Listo. ¿Ya? Entonces la pregunta 2 ya está respondida. 3. ¿Cuál es la frecuencia relativa acumulada correspondiente al rango 10,15? Ah, te pide la acumulada ahora. Entonces vamos a mover un poquito para acá. Me piden la acumulada. Entonces, caballero, tengo que hacer todo a mi tabla, ¿sí o no? Corramos esto un ratito y colocamos el dato que ya hemos hallado, ¿no? Para esta frecuencia relativa. ¿Cuánto era? 0,437. A ver, dícteme. Para el dato 1, ¿cuánto es su frecuencia relativa? Para el dato 1, ¿cuánto es la frecuencia relativa? ¿Nadie? Para el dato 1, ¿cómo sería? F1, 25 entre N, ¿sí o no? Para el dato 1, ¿sí o no? Para el dato 1 sería 25 entre N. ¿Cuánto es 25 entre N? 25 entre 80. Sale 0,0.3125. Para el dato 2, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es 15 entre 80? 0,1875. Y por último, ¿cuánto es 5 entre 80?
0.0625. Listo. Mira, ya hallé todas las frecuencias relativas. ¿Pero qué me pide el punto número 2? La frecuencia relativa acumulada correspondiente a este mismo rango, a este de acá. Es decir, tengo que hallar aquí, la frecuencia acumulada aquí, en esta posición. ¿Cómo era la acumulada? Copiaba primero el mismo dato, correcto, la suma, copiaba el mismo dato, 0,3125 y sumaba en forma escalonada, ¿no? A ver, ¿cuánto es 0,3125 más 0,1875? 0.3125 más 0.1875. 0.05, ¿no? Ahora 0.5 más 0.4375. 0.9375, ¿no? Ya, esto es lo que me piden, esta posición, pero voy a completar aquí para ya terminarlo. A ver, suma 0,9375 más 0.0625. Profe, sale 1. Entonces, ¿qué quiere decir este 1? Que los valores que tú has ingresado y has hallado son correctos, ¿no? Ya está. ¿Qué me pide la 3? Calcula la frecuencia relativa acumulada correspondiente a este rango. Ya solamente coloco 0.9375. Ya está, listo. Ejercicio solucionado. ¿Ya? Entonces, un parecido viene en el examen bimestral. Para ello, traes tu calculadora para poder hacer las divisiones de las decimales y la suma. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Cuál? No lo he visto, hijo. No lo he visto, ahí estaba full ayer. Ya, entonces, no se olvide de colocar, por favor, el título. Me copian toda esta hoja y media, hasta acá. Hoja y cuartos. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Tengo que revisar cuadernos ahorita. ¿Verdad, no? Ya. A ver, no hay tarea, ¿cierto? Ya, vamos a hacer este de aquí. A ver, en el siguiente gráfico muestra los ingresos semanales de un grupo de trabajadores. ¿Ya? A ver, acá hay un rango, mira, a ver. Acá hay un rango. Salarios de 200 a 240, de 240 a 280,
de 280 a 320, de 320 a 360 y de 360 a 400. Listo. Ese es el rango que hay de, de sueldos, salarios. Lo primero que tienes que hacer para responder las preguntas que están adelante estas preguntas, tú tienes que completar todo tu tabla de frecuencia, ¿cierto? Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa. Lo vamos a mover un poco más a la izquierda. Esto aquí, para poder dibujar más aquí, pues porque todavía tengo que dibujar mi frecuencia acumulada y frecuencia relativa porcentual. Listo, a ver, acá debe ir frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa porcentual. Listo. A ver, ¿cómo completo los datos? Yo sé, profesor, que la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada en el primer dato, ¿cómo deben ser? Iguales. Acá es 8, entonces. Por ahí estamos bien. Te dice que ¿cuánto es tu muestra? 50. Y mira, yo acá tengo la frecuencia relativa. Pregunta, ¿la frecuencia relativa que era igual a la frecuencia absoluta entre n? Pero de esta fórmula puedo hallar frecuencia absoluta, ¿sí o no? Claro, el n pasa a multiplicar y te quedaría así. Frecuencia absoluta es igual a ¿qué? Frecuencia relativa por el n. Ah, entonces multiplico el con él. ¿Y quién te da ese valor? Ahí está, pues. Entonces multiplicamos. Multiplica 0.20 por 50. ¿Sale? 10, profesor, 10. ¿Listo? Ahora 8 más 10, 18. Ya está acá. 18 más 15, 33. Ahora, en esta posición, lo mismo, tengo la frecuencia relativa, ¿puedo hallar la frecuencia absoluta? Claro. ¿Qué multiplico? El con él. A ver, multiplica 0.24 por 50. 12, casi 12. Y mira, 33 más 12, ¿cuánto es? 45. Pregunta, si acá debe ir 50 también, ¿sí o no? ¿Sí o no? Acá debe ir 50, pues la misma cantidad debe ir acá porque va a ir sumando. Si acá es 45 y acá es 50, ¿cuánto debe ir acá? ¿Cómo que 3? 5. 45 más 5 te da 50. Pues. A ver, verifica, suma todos ellos, te debe dar 50. 18, 33, 45, 50. Listo. Ya completé la primera parte. Ahora completo las frecuencias relativas. Divide 8 entre 50. 8 entre 50. 16, ¿no? 0.16. Ahora divide 15 entre 50. 0.3. Y por último divide 5 entre 50. 0.1. Listo. Ahora yo la acumulada, pues voy sumando, ¿no? Copio el mismo dato y suma 0.16 más 0.20, 0.36. 0.36 más 0.3, 0.66. 0.66 más 0.24, 0.90. Y 0.90 más 0.1, 1. Estoy bien entonces, profesor. Voy al porcentual. ¿Cuál era la fórmula de frecuencia relativa porcentual?
A la frecuencia, perdón, frecuencia, sí, a la frecuencia relativa lo voy a multiplicar por el 100%. A ver, a él, 0.16 por el 100%, 16%. 0.20 por el 100%, 20%. 0.3 por el 100%, 30%. 0.24 por el 100%, 24%. Y 0.1 por el 100%, el 10%. Listo, ya completé mi tabla de frecuencia, mira, ven. Difícil, no está difícil. Solamente con la fórmula que hemos aprendido en la primera clase lo puedes hacer. ¿Ya? Ya con tu tabla puedes responder la pregunta 1 y la pregunta 2. ¿Ya? Bien, chicos. Nos quedamos hasta aquí. Me olvidé de compartir el archivo. A ver, esta es la tabla de frecuencia que se acaba de hacer. ¿Ya? Hemos completado los archivos, perdón, los datos con las fórmulas que hemos aprendido en la primera clase, ¿no? Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta entre n, ¿no? ¿Ya? Y al completar mi recuadro, ya puedo responder las preguntas. Bien. Listo. Nos quedamos aquí. Ya nos estaremos viendo. Responde las preguntas de acuerdo a la tabla. ¿Qué porcentaje de trabajadores ganan 320 nuevos soles a más? Ah, profe, me piden de aquí toda esta parte de aquí. ¿Cuánto porcentaje gana? Sumas 24 más 10, el 34%. Porque te pide 320 a más. Es decir, de aquí para adelante, ¿no? ¿Cuántos trabajadores ganan entre 280 y 400? Es decir, de acá hasta acá, ¿no? Sumas ellos. 15 más 12, 27. Más 5, 32, ¿no? ¿Ya? Listo, 32. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces ahí terminamos la explicación de este ejercicio, ¿ya? Muy bien, gracias. Gracias, Fabiano.